Si eres alguien que no está tranquilo consigo mismo y sientes que hay un torbellino en tu vida, que tienes un caos mental, este video es para ti. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo salir precisamente sobre este estado emocional de tener una sensación de que tu vida es un torbellino sin rumbo, de tener este caos interno. Lo primero que tienes que saber es que la cura para todos los males es el conocimiento de uno mismo. Tenemos dos claves para eso. La primera es la conquista personal. Tenemos que tener la capacidad de dominarnos a nosotros mismos y de poder ser lo que queremos ser y hacer lo que queremos hacer. Y para eso es cuando entra la segunda clave. La segunda clave es la congruencia. Si tú logras vivir en congruencia contigo mismo, podrás obtener muchísimos beneficios que te van a ser muy útiles en tu vida diaria, tales como generar paz interna, equilibrar tus emociones, no vivir en conflicto porque deseas una cosa y haces otra, que todas las partes de tu mente, cuerpo, espíritu, emociones estén alineadas y eso genere mayor plenitud en tu vida. Los beneficios de la congruencia son vastos. Cuando eres congruente no tienes que complacer a los demás. Puedes ser auténtico, tu interior no se encuentra en conflicto. Tu vida se siente más ordenada, tu mente está clara, sabes lo que quieres y vives de acuerdo a ello. Sobre todo te sientes en armonía porque eres fiel a tus principios y existe el balance y equilibrio. Entonces la congruencia te va a permitir calmarte a ti, calmar tu mente, calmar las emociones. La congruencia va a generar que tú puedas vivir una vida más tranquila, una vida en la que no estés en el conflicto interno entre algo que quieres hacer, algo que dices, algo que sientes, algo que piensas que es totalmente diferente. Para entender lo que es la congruencia, tenemos que empezar por lo que sería su antónimo, la incongruencia. Cuando tú hablas que vas a decir algo y prometes a otra persona o a ti mismo que vas a hacer X cosa, tú empiezas a tomar una dirección. Pero cuando tú ejecutas algo diferente, cuando actúas de manera distinta, y esa acción no te lleva a lo que tú estás diciendo que vas a hacer, es cuando se genera la incongruencia. Oye, ¿y qué pasa cuando vivo mi vida desde la incongruencia? ¿Ahí qué sucede? Bueno, lo que empieza a pasar es que a medida que yo empiezo a ser incongruente, a no actuar con lo que yo digo que voy a hacer, empieza a surgir un conflicto. Este conflicto es una división entre dos partes de mi ser. Y lo más común es que una parte de mi ser esté deseando y otra parte de mi ser esté haciendo hacia otra dirección. Entonces son dos direcciones diferentes que estoy tomando yo, que en lugar de avanzar, de hacerme yo seguir por el camino, lo que estoy haciendo nada más es trabarme. Y cuando pasa eso, se empieza a generar un nivel de procrastinación, porque son dos fuerzas que llegan y chocan en medio, que sería mi deseo y mi acción, y en realidad pues ambas fuerzas están yendo para puntos opuestos, no están yendo hacia una misma dirección. Entonces eso es lo que empieza a pasar cuando soy incongruente, me empiezo a conflictuar, empieza a surgir este torbellino de pensamientos, de emociones, en los cuales pues puede ser muy variadas las cosas en las que tú estés siendo incongruente. Por ejemplo, podría ser incongruente con lo que es tu propia vocación de vida, que estés haciendo algo que las personas quieren que hagas, pero tú realmente deseas otra cosa y actúas para complacer a otros. Esa es una incongruencia que es una traición a uno mismo, es una infidelidad. Dejo de serme fiel a mis principios, a mis deseos, por cumplir una expectativa. Y entonces ahí es cuando surge este conflicto y vivo en incongruencia. Desde mi experiencia, yo también he sido y todavía soy incongruente, porque es algo que, digamos, es un reto tan grande vivir en congruencia, alineado siempre con lo que decimos y lo que hacemos, que realmente hacerlo el 100% del tiempo es casi un sueño. Pero es un sueño bonito, es un sueño al que podemos nosotros aspirar. Entonces aquí nosotros nos encontramos con 4 pilares súper importantes para la congruencia. El primero es nuestros pensamientos, lo segundo es nuestro deseo, nuestra intención,
Lo tercero es la acción que tomamos y lo cuarto son las palabras, lo que nosotros decimos. Estos cuatro fases o facetas de la congruencia son súper importantes que las tengamos todas alineadas. Cuando yo estoy diciendo lo que voy a hacer, pero a la vez estoy pensando algo diferente, ya nada más en pensar algo diferente de lo que estoy diciendo, estoy siendo incongruente. Muchas veces la incongruencia no solamente es al lograr un objetivo, sino también en tu manera de ser, en tu manera de dirigirte con las personas, en tu manera de vivir la vida, en la manera en la que te relacionas con los demás y contigo mismo. La incongruencia está en todas partes y realmente es que vivimos inclusive en un mundo incongruente, porque nosotros podemos darnos cuenta que la incongruencia inclusive está en la naturaleza. Si tú te pones a pensar sobre las leyes de la física newtoniana que aplican a lo grande, cuando tú te vas a lo chiquito, a lo que es lo microscópico, las partículas, esas leyes de Newton ya no aplican en el mundo de lo chiquito. Eso es súper incongruente. Se supone que una ley debería de, digamos, ser válida para todos los casos y no tener excepciones. Entonces, cuando se genera un fenómeno que rompe la ley, es cuando se da una incongruencia. Entonces, la incongruencia está en todas partes, está en la naturaleza, está en nosotros, está en el universo y muchas cosas son incongruentes. La vida se trata de balance, se trata de nosotros balancear lo bueno con lo malo. Y en realidad no hay ni bien ni mal, sino que las cosas simplemente son. Por lo tanto, la incongruencia es subjetiva. Y la subjetividad, pues es de cada persona, ¿no? Aquí lo importante es que todos aprendamos a conocernos y sepamos qué cosas son las cosas que me constituyen, quién soy, para yo poder explorarme y cuando yo aprenda quién soy, cuando a medida que me voy conociendo más, voy a lograr ser más congruente, porque voy a aprender a generar una definición de lo que soy yo y una pauta sobre lo que a mí me gustaría hacer, hacia dónde camino. Entre más me conozca, más señales tengo yo por las cuales dirigirme en quién me quiero convertir, qué quiero hacer, quién quiero ser. Entonces, de esa manera, teniendo claro quién soy, yo puedo ser congruente. Si no tengo claro ni siquiera quién soy, pues ¿cómo puedo ser congruente si no tengo un mapa, un esquema, una visualización de qué quiero? Entonces, lo primero y el paso más importante para empezar a ser congruente es saber quién soy yo, hacia dónde voy y qué es lo que quiero. La incongruencia se puede dar en muchos aspectos, se puede dar en la manera en la que nos relacionamos con los demás, en la manera en la que actuamos, la manera en la que vivimos, las acciones que tomamos. Y claro que cada contexto exige cierto tipo de comportamientos, pero habemos personas, y inclusive yo soy culpable de eso, en las que nos volvemos multifacéticos. Tendemos a ser camaleónicos, a nosotros adecuar nuestra personalidad dependiendo del ambiente y las personas con las que estamos. Eso es súper incongruente. Entonces tú puedes ser tú mismo adaptándote a los contextos, pero sin dejar de serte fiel a ti mismo. Es muy importante que nosotros podamos ser nosotros en cualquier lado en el que nos encontremos. Y eso es ser fiel a uno mismo y es ser congruente. La incongruencia principalmente es motivada por el miedo. Hay veces que quiero hacer algo, pero por miedo simplemente no lo hago. Porque tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a no significar o no tener un valor si no logro aquello que quiero. Entonces no lo termino haciendo porque me da miedo. Y eso es una incongruencia porque realmente mi deseo es sí hacer eso, sí hacer esa cosa que me estoy proponiendo. La incongruencia sí tiene cierta función. Imagínate que siempre todos nosotros actuáramos lo que decimos, pensamos y queremos. Sería como muy fácil, ¿no? Simplemente quieres algo, lo haces, lo piensas, lo dices y todo lo que estás haciendo en tu vida va en torno a cierto deseo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué dificultades tendrías en la vida o internamente?
Claro que van a haber conflictos y cosas que se te van a anteponer, pero simplemente la incongruencia, el que nosotros tengamos esa naturaleza de tener miedo, de a veces no hacer lo que queremos, eso va a generar que nosotros tengamos la oportunidad de superarnos a nosotros mismos, que tengamos la oportunidad de ser más que solamente lo que somos ahorita, de poder ser magnánimos, de poder nosotros superar las adversidades y poder generar una nueva perspectiva en la que nosotros podamos entender que podemos familiarizarnos con el miedo y podemos dominarlo. Ahora te voy a compartir 5 claves que tú puedes usar para empezar a ser más congruente. Lo primero y más importante es el autoconocimiento. Si yo sé quién soy y me doy cuenta de qué es lo que quiero, hacia dónde voy y qué es lo que siento, entonces puedo saber qué son las cosas que necesito hacer para tener congruencia. Algo muy importante que nosotros podemos tener en mente es nuestra vocación y es la mayor herramienta que tenemos para ser congruentes. Porque nuestra vocación es nuestro sentido de vida. Prácticamente hasta puede convertirse en nuestro estilo de vida, en lo que hacemos diariamente para vivir y lo que es nuestro arte, nuestra filosofía. Entonces, esa vocación, ese trabajo que nosotros tenemos, ese arte, va a generar que todo lo que gira alrededor de ello, que sería nuestra vida periférica, nuestra familia, nuestra sociedad, amigos, todo lo externo como lo puede ser el ocio u otras actividades, se va a ir adaptando a lo que es nuestro deseo unificado, a esa flecha que dirige nuestra vida. Y entonces lo que tendría que ir sucediendo es que todo lo que hagamos en términos de salud, en términos de con quién nos juntamos, como si formamos una familia o no, si tenemos hijos, con quién nos casamos, con qué persona elegimos para tener como pareja, todo eso se va a ir acomodando y tendríamos que ir decidiendo en función de nuestro deseo unificado. Todos nuestros deseos alternativos se van a alinear con nuestro deseo central, que es el de nuestra vocación. Y esa es una de las más grandes formas de nosotros tener congruencia con nosotros. El acomodar todo para que se alinee con lo que es mi sentido de vida, mi propósito de vida. Esa es la mayor congruencia que puedes tener y es por la que hay que empezar. El segundo punto para la congruencia es soltar lo que ya no nos es de utilidad. Tal vez tienes amigos a los cuales frecuentas que ya no te identificas con ellos, que sientes que ya no son para ti, que tal vez tú ya eres otra persona y entonces no entras tanto en misma sintonía con ellos, entonces ya no sientes coherente que estés con esas personas. O tal vez ahora quieres ser una persona diferente y para ser esa persona diferente necesitas dejar ciertos hábitos, necesitas soltar tal vez costumbres que ya no te sirven. Entonces prácticamente esta parte de soltar es que yo traigo una mochila y yo voy hacia cierto lugar. Y si tengo muchas cosas cargando en mi mochila que ya no me sirven, necesito soltarlas. Lo congruente sería dejar lo que ya no me sirve para tener las manos libres para recibir lo que sigue. Hacia donde yo voy, para allá donde yo voy, necesito estar libre, necesito poder tener un peso ligero y tener las herramientas correctas que me van a servir en ese nuevo destino, en ese nuevo emprendimiento. Por eso también cuando quieres dejar de ser una persona para no entrar en incongruencia y hacer cosas que ya no quieres ser y hacer pocas cosas de las que quieres ser y que no sientas como ese choque interno, necesitas soltar lo viejo, necesitas dejar que muera eso antiguo que eras tú para poder generar una nueva versión. Algo importante que también tenemos que saber es dominar el miedo. Si nosotros dominamos el miedo, vamos a poder ser un poquito más congruentes. Porque a veces el miedo nos puede desviar mucho de lo que nosotros queremos hacer, como ya lo platicamos anteriormente. El miedo puede hacer que de repente, esta persona espera que haga esto, tal vez mi papá o mamá tienen ciertas expectativas sobre mí y por miedo a que me rechacen o por miedo a yo no tener un valor el cual ellos me van a validar,
pues empiezo a actuar de manera diferente. Y ya soy incongruente porque yo tengo un deseo y estoy actuando de otra manera. El poder dominar el miedo, y con dominarlo no me refiero a ya no tengas miedo, sino a familiarizarse con ese miedo, va a generar que nosotros podamos tener una mayor congruencia en lo que decimos, pensamos, en lo que queremos, con lo que hacemos. Si te fijas, lo más importante es la acción. La acción realmente pues es lo que define nuestra vida. Lo que hacemos es lo que somos. Entonces aquí podemos distinguir nosotros entre dos tipos de miedos. Tenemos el miedo patológico y el miedo real. El miedo real es cuando alguien me va a atacar y entonces yo necesito o huir o tal vez defenderme para pues sobrevivir y no ser agredido. Entonces es un miedo de que hay una amenaza real y entonces ahí es útil y es pertinente que yo huya. Ese miedo está bien, pero luego está el miedo patológico, el cual es un miedo no real. Por ejemplo, si yo tengo miedo a subirme al escenario y exponer y hablar frente al público, pues tal vez yo estoy pensando, ¿qué van a decir? Me van a juzgar o tal vez me traten mal o me rechacen o me descalifiquen. Y estoy así con el miedo, pero realmente yo no estoy en el escenario todavía y tal vez eso va a ser dentro de meses. Tal vez yo todavía no estoy allá y falta mucho tiempo para que haga eso, pero ya estoy sintiendo un miedo. Y es un miedo no real porque no estoy ahí, no estoy en la situación. Entonces es un miedo que no existe. Por lo tanto, ahí no sirve huir. Ahí en realidad lo que sirve es enfrentar ese miedo, porque al yo enfrentarlo voy a volver una persona más capaz, más resiliente, que tiene la habilidad de sobreponerse ante la adversidad, ante ese miedo que paraliza, y cada vez yo voy a poder ser un individuo más pleno, porque voy a poder enfrentar los retos que se me presentan y actuar conforme a lo que yo deseo a pesar del miedo. Por último, tenemos la conciencia en la práctica y en la toma de decisiones. La vida es una colección de acciones y elecciones, y esas acciones, antes de ser ejecutadas, eran decisiones. Entonces la vida es una colección de esas decisiones y elecciones. Para vivir coherente, hay que elegir y decidir de una manera que sea congruente. ¿Sí? Tenemos que ser congruentes. Toda la congruencia reside en ese momento antes de decidir hacer algo, por lo que el proceso de decisión debe ser cada vez más refinado. Nuestra calidad de vida no se rige por la rapidez de las acciones, sino por la precisión de nuestras decisiones. Esa precisión dedicada a cada vez elegir de manera más acertada y más alineada a nuestro deseo unificado. Y de esto se refleja en todo, en lo que elegimos hacer, en lo que elegimos decir, en lo que elegimos pensar y actuar. Te invito a cada vez decidir un poquito mejor. La manera de hacerlo es recordando nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hazte preguntas como ¿para qué voy a hacer esto? ¿Contribuye a mi deseo principal? ¿Qué obtengo de elegir hacer esto? ¿Cómo me voy a sentir después de haberlo hecho? ¿Vale la pena hacerlo? Como ves, la clave es estar despierto, no actuar porque sí, sino ser bien consciente de las decisiones que tomas. Comparto esta frase que te va a ser de mucha utilidad. El que comprende el beneficio, realiza el esfuerzo. El que realiza el esfuerzo, obtiene el beneficio y genera entusiasmo. Es la constancia del entusiasmo lo que genera la disciplina. Esta es una frase muy poderosa porque lo que genera el esfuerzo, pues es obtener ese beneficio, ¿no? Nosotros tenemos el beneficio de habernos esforzado y a lo mejor no vamos a tener el beneficio completo, tal vez es una parte chiquitita, pero es una probada de ese esfuerzo que estamos realizando que sí tiene cierto sentido, que sí hay un camino y que hay una recompensa por nosotros esforzarnos, aunque sea poquita, y eso nos va a generar emoción, porque sabemos que si nos seguimos esforzando, nos vamos a seguir entusiasmando porque vamos a recibir ese beneficio cada vez que nos esforcemos. En la medida en la que yo me vaya esforzando más y vaya avanzando en esa actividad, en ese contexto en particular, voy a ir obteniendo cada vez mejor beneficio y eso va a generar más entusiasmo. Entonces, la constancia de
esforzarme y obtener el beneficio y eso genere un entusiasmo, sería la disciplina. La disciplina no sería, tengo que hacerlo y me paro y por pura voluntad y esforzarme. Cuando tú haces eso es como trabajar a marcha forzada y es muy difícil. Es mucho más fácil comprender el beneficio, el por qué estoy haciendo lo que hago. Cuando yo entiendo por qué me estoy esforzando, eso es cambiar la mentalidad de una manera completamente diferente. Es un giro de 180 grados, porque ya no lo estoy haciendo solamente porque lo tengo que hacer, sino porque lo quiero hacer. Y eso es muy diferente, trabajar a base del deseo que de la obligación. En lo personal, la verdad es que yo sí he tenido muchas veces esta parte incongruente. Te pongo un ejemplo muy sencillo, real, que sí me pasa, que es que pues yo estoy trabajando, ¿no?, en tener una mejor salud, en una mejor salud intestinal principalmente, y pues lo lógico sería que cuide mi alimentación, que cuide mis horas de comer, que no coma de más, que siempre me esté cuidando en las cantidades, que sea básicamente que cuide mi panza, ¿no? Y en ocasiones la verdad es que me vale y pues como chatarra o cualquier cosilla ahí que se me antoje solamente para como tener ese placer. Y entonces es como yo estoy queriendo lograr algo, pero no lo estoy haciendo y en su lugar, pues en vez de alimentarme bien y de seguir el plan que a lo mejor yo debería seguir, pues estoy haciendo otra cosa y estoy boicoteándome, estoy autosaboteándome y eso pues es muy incongruente. Entonces te quiero compartir con este ejemplo que a veces por más que tú decidas hacer algo y te lo propongas, está bien de repente caer o de repente pues desviarte un poco, ¿no? Porque la congruencia tampoco es de la noche a la mañana, es algo que se va trabajando y yo llevo trabajando esto de la alimentación como 2 años. Entonces son como 2 años en los que yo he estado pensando mucho en realmente qué quiero para mí. Si quiero trabajar la salud de mi panza o quiero solamente seguir consumiendo comida chatarra sin tener en mente las consecuencias. Y ha sido poco a poco ir avanzando un poco más de este lado, del lado en el que yo voy a generar una mejor salud, y es a través de pensar qué quiero para mí, cuál es el beneficio que obtengo. Y por ejemplo, cuando no estoy realizando lo que sería una acción que me sería un favor para mi panza, pensar, oye, ¿valió la pena esto que hice? ¿Cómo me siento después de haberle faltado a mi deseo, de haber sido como infiel a lo que yo realmente quería? ¿Qué tan mal me siento de haber roto mi compromiso? Y no se trata de autocastigarse, sino de darse cuenta de lo que está sucediendo al yo irme por un rumbo diferente y si quiero seguir haciendo eso. ¿Cuánto vale para mí realmente lograr mi objetivo? Entonces, para que tú puedas superar las adversidades, lo más importante es el deseo. Si el deseo es más grande que la adversidad, ya sea el miedo, el conflicto, cualquier cosa que sea como difícil, que sea un reto para lograr lo que yo quiero, si mi deseo es más grande, siempre el deseo va a poder por encima de lo que es el reto o el miedo. Y a través de cultivar el deseo de que cada vez lo hagamos más fuerte, de inspirarnos, de motivarnos, de generar disciplina, que ya vimos que la disciplina es una cosa muy diferente, nosotros vamos a poder generar esta constancia, vamos a poder superar las adversidades a pesar de que, pues sí, nos dé miedito o que a lo mejor digamos, híjole, no se me antoja mucho hoy hacer esta actividad, pero a través de comprender el beneficio y de serme fiel a mi deseo e incrementarlo, voy a poder salir adelante y ser más congruente. Platícame una experiencia tuya, ¿tú qué piensas de la congruencia? ¿Cómo vives tu vida al día a día? ¿Eres más incongruente que congruente? Me encantará leerlos en los comentarios. Y también déjame saber algún tema que tú quieras explorar. Tal vez tienes dudas o te gustaría explorar sobre algún tema diferente del autoconocimiento, el desarrollo personal, espiritual.
todas las ideas son bienvenidas. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Si consideras que este contenido es útil y te gusta, suscríbete y compártelo con alguien que creas que le puede servir. Y si te interesa, puedes ver este videito de acá de 5 maneras para mantener la mente sana.